Pero algo que une todos los temas que tenemos para hablar en nuestro programa, que es nuestro hashtag. Sin cadenas, cadenas de farmacia que quieren meterse en la provincia de Buenos Aires y cadenas que tienen nuestros detenidos en la provincia. La provincia con mayor cantidad de cárceles y se quieren seguir construyendo y parece que es una política de este gobierno provincial, pero también una idea del gobierno nacional. Vamos a hablar sobre el informe anual, todos los años lo presenta el informe de la Comisión Provincial por la Memoria. Para hablar de eso lo tenemos al secretario Roberto Cipriano. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? ¿Bien? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenido, Roberto. Bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos sobre este informe que se ha presentado. Hace un tiempito estuvo Rodrigo Pomares, nos dejó el informe del año anterior. Claro, pero exacto. contanos vos sobre este nuevo informe. Mira, es el informe que analiza, primero es el informe número 11, ¿no? La Comisión en el año 2002 decide crear el Comité contra la Tortura, que es un programa de la Comisión, y a partir del 2004 que se presenta el primer informe, después hay 11 informes con este, que lo que hacen es un diagnóstico de la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y de las políticas de encierro, ¿no? Es todo lo que es el sistema penitenciario, de encierro de niñez, y también de encierro de salud mental pública en el ámbito de la provincia, ¿no? Así que es un informe muy regular que se construye a partir del trabajo de campo que hacen los equipos de la comisión. Es un trabajo de monitoreo constante, permanente, que bueno, además se va nutriendo de información, de testimonios de los familiares, de los profesionales que trabajan en esos lugares y poco de la información oficial que en general no se construye de manera rigurosa, metódica. Y cuando se construye no se publica, ¿no? Entonces, bueno, pero es un diagnóstico bastante riguroso de lo que pasa en estos ámbitos. ¿Son reacios a dar esa información? Perdón. Sí. Sí, en general se oculta la información, no te la entregan con mucha demora. Hay muchas inconsistencias metodológicas en la construcción de esa información, hay muchos problemas. Y estos lo señalamos siempre y cada año porque para la construcción de una política pública lo que tiene que tener es buena información, claro, un diagnóstico correcto de lo que pasa para poder llevar adelante medidas que estructuren, reformen y mejoren esa institución. Si eso no lo tenés, estás un poco tomando medidas a ciegas, que es lo que le decimos al Estado. Ustedes están resolviendo cosas sobre las sensaciones, sobre lo que les parece, sobre lo que dice la gente, y no se están tomando decisiones que tengan un sustento en algo que efectivamente pasa, ¿no? Y en este caso, digamos, ¿qué han visto como novedoso, si se quiere, en este informe, teniendo en cuenta, los informes anteriores? Ustedes vienen trabajando en esto desde hace muchos años, ¿no? Mira, es un informe muy crítico desde la perspectiva de derechos humanos, porque lo que se han es agravado las violaciones de derechos humanos en todos estos ámbitos. Lo que hizo esta nueva gestión en la provincia de Buenos Aires fue continuar con las políticas del gobierno anterior. De hecho, en lo que es la política de seguridad se continuó con la política de Granados, que fue el último ministro de Scioli en esta cartera. De hecho, Ritondo, cuando asume su función, pondera de alguna manera la actuación de Granados y la política de Granados y designa como jefe de la policía al segundo jefe de la policía de Granados. O sea, hay una continuidad muy clara en eso, con un fortalecimiento de las jefaturas policiales, es decir, no se intentó ningún proceso democratizador o de reforma de una policía estructuralmente corrupta, relacionada con el delito en los territorios, que viola los derechos humanos una y otra vez, porque además se apela a la única política conocida desde hace 20 años en la provincia, que es la mano dura, ¿no? La saturación policial de los territorios, esa es la política, llenar de policías las calles en la creencia de que eso va a disminuir el delito. Digo, Scioli asumió en la provincia con cerca de 45.000 agentes de policía y se fue 8 años después dejando 100.000 policías. Esto genera policías además como las policías locales, pero también como la bonaerense, con serios déficits en la formación, ¿no es cierto?, con nulo entrenamiento para enfrentar situaciones complejas. Bueno, esto lo que genera es, y lo anunciamos cuando Scioli designaba a las policías locales, es mayores violaciones de derechos humanos. Y en el ámbito penitenciario pasó lo mismo, una continuidad en la gestión, digamos, en la delegación en el servicio penitenciario del gobierno de ese lugar de detención. Cuando hablamos de gobernabilidad hablamos de un sistema pensado de determinada manera para producir un efecto. Por eso decimos que la tortura es una práctica sistemática y debe pensarse en clave de gobierno de los lugares de encierro, es decir, se utiliza en todos los lugares, desde la violencia que ejerce el servicio penitenciario o desde la violencia que delega en otros detenidos, hasta desde la precariedad, digamos, ¿no? Es decir, la gente pasa hambre, no tiene medicación, todo lo que tiene que llegar a la persona detenida, porque el Estado teóricamente se lo debe proveer, eso cae en las redes de la corrupción y nunca llega. Entonces la precariedad termina provocando también situaciones de tortura o malos tratos. Y lo que hizo la gestión fue, por un lado, dejar
a las nuevas autoridades, a las viejas autoridades que continúen en funciones, hasta que pasó lo de la fuga de Alvear, no sé si se acuerdan. Sí, claro. Y después de eso designan a quien había sido ya durante muchos años jefe del servicio penitenciario, Fernando Díaz, que fue jefe durante lo que fue la masacre de Magdalena, donde 33 pibes mueren quemados allá en la unidad 28, juicio que está transcurriendo 12 años después en este momento. Pero digo, a quien de alguna manera había sido responsable de toda esa política, lo designan al frente del servicio. Entonces, lo que por un lado reflejamos en el informe es la continuidad de esas políticas que siguen violando los derechos humanos, pero también esto se enmarca en una política nacional que ha endurecido su discurso y su retórica, además de endurecer también la reforma a las leyes que tanto en 2016 como en 2017, se han cambiado a nivel federal y que impactan en la provincia. El proceso de flagrancia, la ley de ejecución penal federal, todas estas figuras nuevas, técnicas de investigación, arrepentido, agente encubierto, etcétera, que tienen que ver con lo que el gobierno nacional ha construido como las nuevas amenazas, ¿no? Que es la política que Estados Unidos baja para la región, que son el terrorismo y el narcotráfico, ¿no? Entonces esas son las dos grandes amenazas y para eso no alcanza con la legislación que tenemos, ese es el discurso que se intenta construir, y se parte de la necesidad de militarizar los territorios. Y para eso entonces hay una fuerte implicancia de fuerzas federales militarizadas, como la Gendarmería y la Prefectura, en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Entonces tenemos cada vez más fuerzas federales militarizadas, con con el plan de ocupar el espacio público, de controlar el espacio público a través de la saturación, sumado esto a las policías, y lo que se genera es mayores vulneraciones de derechos y fuerzas que rápidamente se entrelazan con el delito en los territorios, ¿no? Claro. A ver, a todo esto hablamos de cárceles que están además abarrotadas, con digamos muy poco espacio para la gran cantidad de detenidos que hay. Y además muchos sin condena firme, ¿no? Que esto también es una de las cosas que se denuncian en estos informes, que se vienen denunciando. ¿Qué porcentaje de los que están detenidos hoy por hoy, más o menos, es el que son los que no tienen condena firme? Estamos en más o menos un 58%. O sea, más de la mitad de los que están detenidos no tienen condena. Tiene condena. Todavía un juez no dijo que es responsable de... ¿no? Todavía la justicia no lo condenó. Ustedes saben que la Constitución, las leyes, lo que establecen es que te tienen que condenar para estar detenido. Claro. Si no, digamos, la regla debería ser que vos estés libre hasta que te condenen efectivamente. Bueno, la regla en nuestro sistema es la prisión preventiva. ¿Y están en un pabellón? No, están todos mezclados. No hay criterio de diferenciación. Claro. Puede estar una persona condenada a 25 años o a perpetua con alguien que está acusado de una tentativa de hurto y que tal vez... que es inocente y que tal vez, incluso lo absuelvan. Pero claro, hay un montón de casos sí. también de gente que ha sido absuelta después de estar un año, 2 años en prisión. Sí, o gente, no sé, había casos de gente por tenencia de drogas o distintos tipos de cosas que dependiendo de los contactos que tienen son detenidos o no, digamos. Exactamente, también, ¿no? Claro, porque eso es lo que genera la policía en la regulación del delito en los territorios. Digamos. La policía se enlaza con las bandas, entonces para beneficiar una banda detienen a los de la otra, o no, se genera ahí una trama de corrupción y de ilegalidades que lo vemos, 2 por 3 salen en los medios, que no detienen a la policía, o los sobres de la departamental, o los sobres de la primera con las olas, claro. Cores o Polas. Bueno, todas estas situaciones de corrupción estructural no fueron revertidas. Y toda esta presión y todo este discurso nacional lo que fue generando es una mayor presión en las detenciones en los territorios, o sea, mayor prisionización, esto que vos decías recién. Y perforamos el techo de las 40.000 personas en la provincia de Buenos Aires, y hoy tenemos 41.700 personas detenidas, cerca de 38.000 en el servicio penitenciario y 3.000 en comisarías, ¿no? Más otros 1.500 con la pulsera, con monitoreo electrónico. Tenés esas 38.000 personas en 20.000 plazas penitenciarias, digamos, ¿no? Para que se den una idea de la dimensión que esto tiene. A nivel mundial, el índice de prisionización son 144 personas cada 100.000 habitantes. A nivel nacional, son 169 personas cada 100.000 habitantes. Y a nivel de la provincia de Buenos Aires son 245 personas cada 100.000 habitantes. Todo doble a nivel mundial. Doble, digamos. Esto es una idea de la política que se va constituyendo, ¿no? Por supuesto que como estas 38.000 personas están en 20.000 plazas, están sobrepobladas, saturadas, en comisarías pasa lo mismo, son 3.000 personas en 1.000 camastros, la gente duerme en el piso, obviamente las cloacas revientan, las instalaciones de luz explotan, el agua no alcanza, son condiciones infrahumanas, claro, que se terminan convirtiendo también en torturas o malos tratos, digamos. Y volvemos al tema de siempre, digamos que las cárceles supuestamente el rol que tienen es el de resocializar y demás. ¿Cómo
sale una persona, digamos, después de muchos años, sometido a este tipo de castigo, digamos, ¿no? Sale mucho peor, con mucha más violencia, más resentimiento, pero además esto se agrava porque la reforma de la Ley de Ejecución Penal Federal, que va a impactar en la provincia también, lo que hace es revertir el paradigma de la resocialización. ¿Cuál es el sentido de la resocialización en el ordenamiento jurídico actual? Nuestro, de siempre. Era, bueno, si la persona dentro de la prisión se esfuerza, estudia, trabaja, tiene buena conducta, eso se le reconoce y entonces puede acceder a la libertad condicional, la libertad asistida, anticipada, es decir, puede irse antes de que se cumpla con su condena, porque demostró que es una mejor persona, hizo un esfuerzo. Ahora bien, ¿qué es lo que se modifica? Cambia el paradigma. Es decir, ya ahora se pasa al paradigma de la seguridad ciudadana, como le llaman, que es la necesidad de que para que la sociedad esté más segura, todo el mundo tiene que cumplir la pena por completo. Entonces, reducís la chance de que esa persona vuelva a cometer un delito cuando sale. Este es un problema, porque entonces ya no va a dar lo mismo estudiar, trabajar o portarse bien dentro de la cárcel, porque en definitiva te vas a ir cumplido igual, hagas las cosas como las hagas, con lo cual esto va a incrementar los índices de violencia, va a incrementar los problemas hacia adentro de la cárcel, digamos, ¿no? Esto no solo no va a mejorar la situación, sino que va a empeorar. Cuando salga va a estar en buenas condiciones. Claro. Sí, hay un tema interesante también que tiene que ver con algo que han denunciado ustedes, y lo nombrabas recién, la figura del agente encubierto, que, por ejemplo, se infiltran en las marchas. Sí. Digo, algo que hemos visto en la marcha pidiendo por Santiago Maldonado. La verdad que es gravísimo que se haya reglamentado esa ley, ¿verdad? Eso es totalmente ilegal, digamos, eso no se puede hacer, está mal, es un delito, digamos. Lo que prevén estas figuras, así me acuerdo después que quiero decir algo en relación a las muertes en la cárcel. Lo que quieren decir, lo que permiten estas figuras es darle mayores atribuciones a la policía para que se mezclen en las bandas delictivas. ¿Vieron lo que hemos visto en muchas películas norteamericanas? Que por ahí aparece alguno que se... Infiltrado. Infiltrado. Es un poco esta idea, digamos, de que como forma de resolver esas situaciones delictivas, si hay uno que se infiltra, saca información, puede tener... El problema que tenemos es que eso va a ser una mejor cobertura para una policía que ya está metida en las bandas, solo que está metida para regular el delito. Entonces ahora va a estar habilitado para estar metido y cuando lo descubran va a decir, no, estaba como agente encubierto tratando de desbaratar esta banda, digamos, ¿no? Es decir, esto le da mayor poder a una policía corrupta y ya entramada con el delito. Para mí es un grave error lo que se está haciendo porque lo que se hace es habilitar esa posibilidad. Claro. Porque no es una policía que va a estar para desbaratar la banda, es una policía que va a estar para recaudar dentro de la banda. Entonces, bueno, todas estas figuras también vulneran derechos constitucionales del debido proceso, la defensa en juicio, digamos, porque bueno, son formas de colectar pruebas sin el control de la defensa. Digamos, hay una serie de complejidades que las hacen inconstitucionales claramente y que lo que van a hacer es, lo que hace todo esto, porque también se reforma el proceso de flagrancia a nivel federal, lo que hace esto es seguir consolidando lo que hemos llamado la policialización de la justicia. Es decir, ¿qué es lo que atrapa hoy el sistema penal? Que es cada vez más selectivo. Atrapa lo que la policía junta en el territorio, lo que la policía decide detener y a quién la policía decide detener. Un ejemplo muy claro. En la provincia de Buenos Aires, 9 de cada 10 personas detenidas el año pasado, con intervención del Ministerio Público Fiscal, fue sin orden judicial previa. Este es un principio constitucional. A vos no te pueden detener si no hay una orden judicial previa que ordena tu detención en función de que un juez decidió que vos sos responsable o presuntamente podés ser responsable de la comisión de un delito. La flagrancia, ¿qué es? Que la policía te detiene porque estás cometiendo un delito o supone que lo cometiste o inventa que lo cometiste. Entonces te detiene y te lleva a la justicia y la justicia convalida toda la actuación policial y te deja detenido. Entonces, de cada 10, 9 son detenciones policiales sin orden judicial, que le llevan a la justicia y la justicia convalida. Una sola es lo que corresponde. Una sola es la justicia que previamente investiga y decide ordenar detener a una persona. Es la policialización de la justicia porque entonces la justicia pasa a hacer lo que la policía le dice que tiene que hacer. Esto es lo que va a empezar a pasar a nivel federal. Y esto lo que genera es mayor prisionización también, porque esto cada vez se detienen más personas y bueno, y que terminan en el entramado que estábamos describiendo sistema penal. Claro. Pediste que te hagamos recordar de las muertes. El tema de las muertes en las cárceles. No, también se incrementó de manera exponencial, digamos, de 145 muertes el año pasado pasamos a 156. Esas 156 muertes, el 71%, que son 111, son por cuestiones de salud no asistidas. Es decir, la gente se muere de tuberculosis, de VIH, de neumonías, ¿no es cierto? Enfermedades que son curables hoy si vos estás en libertad y podés ir a un hospital y que en la prisión, como la salud penitenciaria no depende del Ministerio de Salud, increíblemente la salud penitenciaria depende del Ministerio de Justicia,
que está pensado y creado para otra cosa. Claro. Entonces no está integrada en las políticas de salud, no está integrada en los programas de salud, no está integrada en los circuitos de derivaciones y entonces no tienen medicación, los profesionales habitualmente no van a trabajar, cuando tienen que derivarlos a los hospitales no hay móviles, entonces se pierden los turnos y entonces los tratamientos se pierden y entonces se agravan los cuadros de salud. A eso agregarle las condiciones, la salud no tiene que verlas desde una perspectiva integral, ¿no es cierto? Es decir, condiciones de vida como las que decíamos, sin comer, pasando frío, entre la mugre, ¿sí? ¿no? Bueno, todo eso genera un contexto que por supuesto provoca también enfermedad, ¿no? Inhumano. Muchísimas gracias, Roberto, por haber venido. Gracias por venir, es muy amable. Siempre, la verdad que la Comisión por la Memoria ha trabajado durante todos los gobiernos, han hecho análisis respecto de lo que ha pasado en las cárceles y análisis muy detallados, muy puntillosos y la verdad que es para felicitar. ¿Puedo agregar una cosa? ¿Sí? ¿Tengo un minuto? No, preguntar dónde está Santiago Maldonado, que es un tema con el que la Comisión está trabajando mucho también, vecino de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad 25 de Mayo, y preguntarle no solo al Gobierno Nacional, sino también al Gobierno Provincial. El Gobierno Nacional también tiene que dar respuesta de qué pasó con Santiago, porque es un ciudadano de la provincia de Buenos Aires, tiene que acompañar a la familia, tiene que diseñar dispositivos para incluso prevenir que esto vuelva a pasar, ¿no? Bueno, hoy se apartó el juez. Hoy se apartó el juez, sí, lo planteó la familia, el CERF, nosotros también. Efectivamente era un juez que había tomado una clara posición de negar este acontecimiento, que no proveyó pruebas importantes, que no, la verdad que no actuó bien y bueno. Y ustedes estuvieron en Esquel hace unos días, Sí, ¿no? sí, venimos estando todas las semanas porque somos querellantes en la causa también, claro. Así que sí, venimos participando activamente de la causa. Perfecto. Roberto, gracias por venir. Gracias a ustedes. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir a un corte. En el próximo bloque vamos a estar hablando con Nicolás Sampedro, toda la política internacional, y después vamos a estar hablando de la cuestión de las farmacias, el negocio de Pharmacity que se quiere meter en la provincia de Buenos Aires y parece que tiene la anuencia del gobierno nacional y de la justicia, que es lo más grave. Sin Cadenas es el hashtag del día de hoy. Te puedes comunicar a través de @2mitadestv. Ya veremos.